Muy buenos días. Buenos días. Ayer nos explicaron el capítulo 4, Sí. la terminación. Cuando Jesús le dice a aquella mujer samaritana que se había encontrado en el pozo, que Dios es espíritu y que busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. También ella le dice, sé que debe venir Cristo, el Mesías, y Cristo se manifiesta a ella y le dice, yo soy el que habla contigo. Entonces ella deja su cántaro, su necesidad, y se va corriendo a avisarle a los hombres del pueblo, y le creyeron, y vienen todos con Jesús, y se queda 2 días ahí, Sí. se queda con ellos, y no, mientras tanto los discípulos llegan, y ven que Jesús no come, y le dice, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y le dice que hay el que ciega, versículo 36 del capítulo 4, y el que ciega recibe salario y recoge frutos para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que ciega. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Ir a cegar, ¿verdad? Los campos. Luego nos hablaron sobre un hijo de un noble. Bueno, todo el pueblo reconoce, versículo 42, ¿quién me lo quiere leer? Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, en Cristo. Es el reconocimiento de todo un pueblo, ¿eh? Como que viene un avivamiento. Reconoce todo el pueblo que hay un Salvador, que es el Cristo, el que tenía enfrente. Jesús sana al hijo de un noble, llega un noble y dice que le ruega que vaya a ver a su hijo que está muriéndose. Versículo 48 le dice, si no vienen señales y prodigios, ¿no creeréis? No creeréis. Entonces, le está diciendo que él sí quiere el milagro, pero no cree, ¿verdad? Entonces, como si dijeran, este es el boiler que te puede calentar el agua ahorita tempranito, pero nada más está en piloto. Necesitas tú ver que se prenda para que puedas creer. Dice, entonces, le di, si no vienes no crees, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. La clave está en creer la palabra que está escrita. Todo lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Antes de que llegara a su casa, salieron a verlo, y entonces le dicen sus siervos, le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Él pregunta a qué horas fue, y entonces le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre o el oficial entendió que aquello era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y ahora sí, creyó con toda su casa. Era la segunda señal que hacía Jesús cuando se fue de Judea y Galilea. Mélida nos decía que había regresado en un año, ¿verdad? ¿Un año 4 meses o un año? Un año. Entonces, la primera señal fue la conversión de agua en vino, y esta era la segunda señal después de un año.
Capítulo 5. Aquí nos encontramos con un problema, un paralítico de Betesda. Predicador, adelante, Sebastián. Buenos días. Vamos a empezar con una oración. Sí. Padre, te damos gracias por la gente que estamos aquí. Te damos gracias porque el día de hoy sabemos que nos vas a enseñar muchas cosas. Sé tú el que hable en esta mañana. Y te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Podemos empezar del versículo 1 al 18. De uno en uno, por favor. Sí, capítulo 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando sea quitada el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna otra cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacían estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo que trataba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Gracias. Solo como dato les comento que las ruinas arqueológicas y la excavación de este estanque de Betesda actualmente está en Jerusalén, en la iglesia de Santa Ana. Y bueno, comenzando con este capítulo 5 del relato del paralítico de Betesda, vemos que en el versículo 3 da una reseña de lo que es la condición humana antes de conocer a Cristo. Dice que yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. El mundo está lleno de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos espirituales, esperando que alguien los ayude. Todos muy cerca de la puerta de las ovejas, donde ya vimos que esta es la única puerta que no tiene cerradura y todos podemos entrar en el momento que lo elegimos. Sin embargo, estamos esperando que alguien venga a ayudarnos y cuando por fin viene para salvarnos, damos las respuestas erróneas. En estos versículos vemos un relato importante de un milagro realizado por Jesús. En los versículos del 1 al 9 vemos un plan de salvación.
en el cual Jesús está dispuesto a sanarnos en todo momento. Aquí el punto es si cada uno de nosotros quiere o estamos listos para ser salvos. Como lo vimos con este paralítico, es una prédica de sábado. En una prédica de sábado, el pastor Ricardo hizo mención de que Jesús en todo momento está dispuesto a sanarnos. Y cuando le preguntó al paralítico, ¿quieres ser sano? El paralítico le dice todas sus quejas y los por qué no ha sanado, siendo que la pregunta es contundente y directa, a lo que el paralítico pudo responder simplemente sí, si así lo deseaba de verdad. El pastor Ricardo nos exhortó a dar respuestas concretas sin excusas ni quejas. Aún así, Jesús, al escuchar toda la explicación, le dijo: toma tu lecho y anda. Esto hace analizar que Jesús está dispuesto a sanarnos, pese a nuestras quejas y excusas. Solo es cuestión de estar ahí dispuestos. En los versículos del 9 al 13 vemos lo referente al sábado, el día de reposo, y los judíos le dijeron al que había sido sanado que el día de reposo no era lícito llevar su lecho, sintiéndose amenazados porque Jesús iba en contra de la ley y predicando lo contrario de las tradiciones. Este es un motivo fundamental por lo cual comienza la persecución a Cristo. Así nosotros somos una amenaza a las religiones, siempre y cuando defendamos en todo momento el testimonio de Jesús vivo. Decir la verdad nos lleva a confrontaciones que nosotros requerimos tener por entendido que es Dios vivo quien nos respalda. Si podemos ir a Romanos 8, del 3 al 4. Del 3 al 4, por favor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias. Cuando Jesucristo moría en la cruz, Dios nos decía que su Hijo es el único que cumplió con la ley, que es el único que ha cumplido con los mandamientos de Dios, y que cuando Él cumplió con la ley y es justo delante de Dios, y si nosotros creemos en Él, su justicia nos la regala, dándonos la gracia. Dios creó los mandamientos para que nosotros los lleváramos a cabo, no para salvación, sino para reconocimiento de que somos pecadores. Todo lo que Dios ha mandado, Jesús lo cumplió, y todo lo que nosotros todo lo que nosotros no podemos hacer, Él ya lo hizo por nosotros. Nosotros por méritos nunca podremos entrar al cielo. Lo que nos pide es creer en Jesucristo, proclamar su palabra y tener fe. Ahora si podemos ir a Gálatas 4. Del 10 al 11. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Sí, gracias. Aquí nos dice que guardemos todos los días en santidad, no únicamente los sábados. Debemos saber que en Cristo la ley ceremonial fue abolida. En el versículo 14 del capítulo 5 de Juan, vemos que Jesús, al encontrarlo en el templo, le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí nos dice que si ya encontramos este camino conociendo a Jesús y no nos apartamos. Aquí nos dice que si ya encontramos este camino conociendo a Jesús, no nos apartemos.
ya que si conocemos sus enseñanzas y nos apartamos diciendo que esto no es lo correcto, entonces nos pueden venir cosas peores en la vida, como es la no salvación o no tener vida eterna. Cuando Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, como vemos en el versículo 18, continuaron las verdaderas intenciones de los judíos para matarlo, por decir que él trabaja sin importar el día y hacerse llamar Hijo de Dios. En el versículo 18 vemos reveladas sus intenciones, y dice así, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a él. ¿Sí? Y continuamos con los versículos del 19 al 20, de 1 a 1. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Seguimos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Gracias. Este es un claro ejemplo de qué tan mal estoy al querer tener la razón en una situación. En estos versículos nos damos cuenta que los judíos estaban totalmente convencidos de tener la razón en sus juicios, ya que al escuchar que Jesús decía ser hijo de Dios, ellos no lo creyeron y no podían aceptar que alguien se autonombrara hijo de Dios, motivo por el cual determinaron matarle sin siquiera investigar o escuchar o dar la posibilidad de que así fuera. Y es esto lo que sucede cuando hoy en día en las diversas religiones que dicen profesar la fe en Dios y desconocer a Jesús como Hijo de Dios. En estos versículos vemos que está escrito de forma clara y precisa qué sucede con quienes creen en Dios y no aceptan a Jesús como Hijo de Dios. El versículo 19 explica claramente que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí vemos una acción total de humildad de Jesús, reconociendo que Él no puede hacer nada por sí solo, y es el Hijo de Dios verdadero, y es Él el Hijo del Dios verdadero. Por todo lo que Él hace es por el Padre. Es aquí donde nosotros reconocemos que nosotros no podemos hacer nada por nuestros propios méritos o capacidades, sino que todo es de Dios, por Dios y para Dios. El versículo 20 contiene una promesa maravillosa y poderosa que yo elijo tomar, y solo se hará realidad para los que elegimos reconocer la grandeza y la vida de Jesús como Hijo de Dios.
cuando dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Estas palabras llenas de fe, esperanza y promesa son las que ponen en claro quién es Jesús y que no hay forma de llegar al Padre si no es por el Hijo. Continúa diciendo que Dios otorga todo el poder al Hijo, ya que es Él quien lo respalda. En el versículo 23 está muy claro, y yo en lo personal encontré la respuesta a todos los cuestionamientos o discusiones que cuando las personas defienden lo indefendible se les puede dar, y es el respaldo que Dios nos ofrece. Este es el versículo 23 que dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Esta es toda respuesta, ya sin discusión ni defender, ya que estas palabras las menciona Jesús y vienen directamente del Padre. Posteriormente vienen las promesas de salvación que nos ofrece el Padre en los versículos del 24 al 28. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Sabemos que la hora de que regrese está próxima, motivo por el cual requerimos estar listos en el corazón para recibirle. Continúa diciendo en el versículo 25, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esta promesa de que veremos cosas realmente maravillosas es algo que nos mantiene en expectación de la grandeza de Dios. Esta promesa de que veremos cosas realmente maravillosas es algo que nos mantiene en expectación de la grandeza que Dios tiene para cada uno de nosotros, si es que estamos dispuestos a guardar nuestro corazón. Y concluye en el versículo 29 diciendo una advertencia del juicio final, y que esto está escrito desde hace más de 2000 años para que no estemos diciendo que no lo sabíamos. Dice el versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos vamos a resucitar cuando Él venga, y creo que tenemos tiempo suficiente para corregir nuestros senderos, hacer lo bueno y tener vida eterna. Y bueno, así concluyo la primera parte. ¿Cómo se concluyó? ¿Tenemos que hacer qué? Lo bueno. Lo bueno. O sea, dice también que el que oye mi voz, nos lo explicaba, y hace mi voluntad tiene vida eterna. Entonces hay que escuchar, hay que leer, hay que entender y hay que hacer. Bien, ¿comentarios? ¿Qué significa Betesda? Casa de misericordia. Había un lugar que era como si fuera casa de pan, casa de comida. Esta es una casa de misericordia, donde esperaban que un ángel viniera, así es Sebastián, una vez al año, removía las aguas y todo el mundo, el primero que entrara, pues era sanado de todos sus males, ¿verdad? Era una casa de misericordia, pero era un milagro al año nada más. Entonces todo el mundo esperaba. Este hombre tenía ¿cuántos años? 38.
38 años, ¿qué? Estaba enfermo. Esperando un milagro. Pasaba un año esperando que ese día fuera. O sea, no pasaba nada, llevábamos 38 años, imagínate. Y 38 años que tenía que estar todos los días ahí. Todos los días. Hay personas que se aburren, ¿no? No, ya no voy, está muy buena la película de Cantinflas. Y puede ser un día, puede ser ese día tu milagro. Claro que Dios hace milagros en cualquier momento, ¿no? Pero en ese entonces, así era. ¿Qué pasaba si ese día se le ocurría no ir, quedarse dormido? Se pierde el milagro. Si hubiera perdido el milagro. Y entonces aparece Jesús, entra a la casa de misericordia y ve a este hombre. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Jesús? ¿Quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? ¿Por qué le preguntó? Imagínate, en 38 años, ¿no querría ser sano? ¿O se había acostumbrado a su enfermedad? Y resignado a su situación. Le gustaba el ambiente, le gustaba la iglesia, le gustaba, se sentía bien, era padre, pero ya ni se acordaba de su enfermedad. Estaba tan acostumbrado. Ahora, ¿qué tipo de personajes había ahí? Los personajes eran cojos, ciegos. Paralíticos, enfermos. Espiritualmente, ¿qué significa eso? Que es un cojo. Uno que a veces sí va, sirve y a veces no. Como que a veces sí y a veces no. Un paralítico, ese no sirve para nada. No se mueve. Ese va a la iglesia y hasta ahí nomás, no pasa de ahí. Como entra, sale. ¿Qué más? Ciegos. Un ciego. ¿Qué hace el ciego? Entra, no siente nada, ya cumplió y se fue. No, ¿de qué trató la plática? Ni la vi. Estoy ciego, no vi nada. Ese era el tipo de personajes que había. Es el tipo de personajes que venimos a la iglesia. Que necesitamos un milagro para cambiar. Necesitamos algo diferente. ¿Se acuerdan del sábado cuando hablamos de que teníamos que pelear las batallas? Ahí les va la conclusión que me faltó decírselas. Tú peleas por las cosas externas, tu carne, tus deseos, tus pasiones. Pero cuando David gana todas las batallas, hay una batalla que le falta, que es Jerusalén, que es la ciudad actual de David, ¿verdad? Pero ahí vivían unos jebuseos, y los jebuseos dominaban ese lugar. Y jebuseo significa el que pisa, el que te tiene con el pie en el cuello, que no te deja levantar. Y David le dice y los jebuseos dicen, no, aquí están los cojos, los ciegos, los mancos. David ni siquiera va a venir por esto. Ellos van a defender. Y los cojos y los ciegos y los mancos dijeron, sí, nosotros aquí no entrará nada. Los problemas que traemos, que no nos dejan ver, que no nos dejan caminar, que nos están oprimiendo, de repente se creen más que tú, que ya conquistaste allá afuera tus áreas. Y David dice, vayan y conquisten, pero vayan por la coladera, ¿cómo se llama? Por la cloaca. Entren por ahí. Si ya estaban limpios, ahora tienes que ensuciarte. ¿Qué significa? Para matar a los ciegos, a los cojos y a los mancos que están dominando Jerusalén, tu lugar santo. Ahí es donde tienes que entrar. ¿Y sabes cuándo? Cuando vas y compartes a los centros de rehabilitación, a las personas de la calle, a las cárceles, a las niñas que están con problemas muy fuertes mentales. Cuando vas tú,
ahí te estás conquistando a ti mismo. Por eso, en ese lugar, lo que se levanta es los ciegos, los cojos, los mudos, los mancos. Bienvenida, Juanita, bienvenida. ¿Qué es el área que tú tienes que conquistarte? ¿O te has acostumbrado como este de 38 años? Nos acostumbramos, ¿eh? Es fácil acostumbrarse. Pero llega Jesús y le dice, ¿quieres? Pareciera una pregunta ilógica, pero lo hizo pensar. ¿Sí, Silvia? Ahorita me hizo pensar esto que muchas veces en la iglesia, cuando vemos que viene un predicador o alguien que tiene el don de sanidad o profesión, lo andamos buscando. Cuando es Jesús el que nos sana, el que nos puede dar una profecía para nuestra vida, es directamente con Jesús. O anda, ay, pastor, ore por mí, y andamos buscando en otras, como otras alternativas, y es en nuestra relación íntima con Él, en donde va a suceder todo. Así es. Fíjate lo que pensaban. Ay, Dios, que manda a tu ángel y que hoy yo sea el primero. Y que alguien me meta. O que alguien me meta y me empuje. Que sea el primero. 38 años. ¿Quién lo va a empujar? ¿Quién lo va a meter? Si todos iban por su milagro. Pero de repente estaba el que enviaba al ángel, el dueño del universo, enfrente de él. Y no lo conoce. ¿O sí? Y le hace la pregunta. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres, no? ¿Quieres ser sano? La respuesta de él fue contundente. ¿Qué dijo? No tengo quien me meta en el estanque cuando se quita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fue su condición fue declarada. No tengo quien me meta. Y siempre me ganan. Así voy a morir. ¿Verdad? Así voy a morir. Sí, pastor. Aquí hay una cosa muy importante. No estaba paralítico. Realmente, a lo mejor tenía alguna deficiencia porque dice, mientras yo voy, o sea, está hablando de que él podía moverse. A lo mejor el problema de este señor, como dicen ustedes, se había acostumbrado. A lo mejor su condición le daba, por ejemplo, para recibir limosnas y todo ese tipo de cosas. Entonces, no es tanto de que no pudiera meterse al agua, porque aquí dice, mientras yo voy, está hablando de eso, ¿no? Sí se podía mover. ¿Y por qué? Pues si yo estoy enfermo y yo quiero el milagro, pues me voy a acercar lo más que pueda al lugar a donde puedo yo recibir un milagro, ¿no? Pero dice que mientras yo voy, quiere decir que estaba lejos del estanque, a donde el ángel movía el agua, y mientras iba allá, pues otros le ganaban, ¿no? Pero sí podía moverse. Bueno, aquí hay una pregunta importante. Si quería su milagro y había pasado 1 año, 15 años, y estaba lejos del estanque, y ya le había pasado, ya tenía la experiencia de que no alcanzaba a llegar, ¿por qué no permanecía cerquita? Porque a lo mejor viene aquí otra cosa, que ante la costumbre se pierde la fe. Sí, pues nos acostumbramos a, está padre, pero no te metes. No te metes. Y él, y yo creo, imagínate el primer día, que vio que alguien se sanó, que estaba cerquita de ahí, ¿no? Que nada más echó un clavadito. Llegó el ángel, removió el agua y él se metió. El segundo año a lo mejor estuvo pegado y alguien le ganó. Y el tercer año bien pegado y alguien le ganó. Y el cuarto año se fue a echar unos tamales. Y el quinto año se fue a echar unas tortas. Acabo, que ya llegó el ángel, otra vez, otro año más. Nos vamos alejando. Para que se caliente el cuerpo en el invierno, se necesita estar pegado a la chimenea. Entre más pegado, más calor. ¡Ay, qué frío! Pues acércate y verás que te vas a prender. Ciertamente tal vez se podía mover, ¿no? O arrastrándose, ¿no saben? Eso porque yo quería decir, tenía autolástima, le gustaba causar lástima de la gente,
Porque bien podía, si no se puede mover, decirle a otro, aviéntame, como sea, o él. Nadie lo iba a con la mano aventar. a jalarse de ahí, a aventarse. Él debía estar pegadito al estanque, como dice el pastor. Sí. Pegado. No te dejo caer y ya. Y ya. Y podía decirle a sus primos, tráeme mis tortas todos los días, pero de aquí no me muevo. Este es mi lugar. Es que me hacen el feo, es que nadie me quiere. Son piedra de tropiezo para mí. Sí, son piedra de tropiezo. Mientras te alejes, te vas a ser piedra de tropiezo. A veces las piedras de tropiezo son bendición, ¿o no? Dios, mira, Dios nos pone gente que para nosotros son piedras de tropiezo. Para que nosotros podamos crecer. Porque estamos viendo las piedras. No estamos viendo a Dios. Se llama lija espiritual. Ay, no lo aguanto. Pues tienes que aprender tolerancia, ¿verdad? Bueno, ¿qué vemos? Aquí hay otra cosa sobre el mismo personaje. O sea, pareciera que este enfermo ya la fe, pues ya, pues, sí se puede, pues ya como que la fue perdiendo, ¿no? Pero aquí lleva 38 años. Pero en el 21 dice algo, creo, importante en este respecto. Dice, el Hijo a quien quiere da vida. O sea, realmente el milagro que hizo Jesús fue por misericordia, porque quiso, o sea, fue porque quiso. Y eso me recuerda en Mateo 7:8, que dice, quien busca, quien toca el llave, que encuentra, ¿no? O sea, fue de 38 años, que mal o bien, no lo sabemos, pero estuvo ahí. Y pues ya, Dios dijo, pues ahora ya, ¿no? Por misericordia, que quiso, le hizo un milagro. Sí, esa es la misericordia. Lástima, ¿no? ¿Se acuerdan qué es lo que quiere Dios? Conocimiento y misericordia. O sea, no quiero sacrificios, no quiero nada. Quiero conocimiento y que tengas misericordia. Que no seas ignorante y que tengas misericordia. Jesús entra ahí, ¿cuánta gente habría? ¿Cuántos enfermos habría? ¿Y nada más a cuántos sanó? Uno. ¿Por qué? Y ese uno ni siquiera sabía quién era. Supo después, ¿verdad? Supo en el templo. Pero cuando lo sanó, ¿cómo lo sanó el maestro? ¿Qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y luego? Tomó su lecho y salió. Qué sencillo. ¿Así tan fácil? Ahora, ¿por qué no dijo levántate y salte? Deja esto que te ha oprimido, tu lecho. Quiere decir que estaba acostado, ¿verdad? O sentado. ¿Por qué le dijo, toma esto, que por 38 años ha sido tu cadena, y llévatelo? ¿Por qué lo haría Jesús? Dice que era día sábado, que el sábado no se podía trabajar, ni hacer nada. De hecho, muchos judíos no hacen nada. En donde tú estuviste postrado, ahora lo vas a levantar. Tú mismo vas a levantar todo. Es como cuando alguien está enfermo. Ya, se dio la temperatura, ¿qué haces con las sábanas y con todo? Vamos a lavarla, a cambiar nuestra mentalidad, a vivir la vida. La pregunta es, ¿por qué no le preguntó el nombre? ¿Por qué? ¿Tú le preguntarías el nombre de perdida al doctor que te sanó? ¿Por qué no le preguntas? ¿Por qué te levantaste, agarraste su leche y te fuiste? ¿Estarías tan emocionado? ¿Por qué no lo abrazaste? ¿Por qué? 38 años. ¿Habrá ingratitud en personas? A veces no somos agradecidos. A veces estamos con una persona, o estás tú con una persona ayudándole, sirviéndole, y de repente se fue y comienza a hablar de ti. Eso es lo peor. Aquí no es el caso. Pero le has estado sirviendo y ahora eres el malo de la película.
Jesús no le dijo, hey, sea agradecido. Jesús conocía su corazón. Por eso le va a hacer una advertencia tremenda después, ¿verdad? Yo creo que sí, ahí vemos que sí hay ingratitud. Primero cuando se supone que estaba inválido, ¿qué podemos pensar que cuando le dice y lo encuentra en el templo y le dice, vete y ya no peques más? O sea que era en su condición, era un pecador, vamos a decirlo de esta manera. Pero a lo mejor esa misericordia que había tenido el Señor con él y que le había sanado, a lo mejor, como habíamos dicho en un principio, era algo que le estaba redituando algo a él. Y cuando le dice el Señor, vete y no peques más para que no te salga algo peor, inmediatamente sale del templo y va y acusa a Jesús, que Jesús es el que lo había sanado. Y desde ese momento empiezan a buscar a Jesús, ¿verdad? La forma de cómo agarrarlo. Entonces, un Judas, vamos a poner un Judas antes del Judas. Cuate que... No, sí, estoy diciendo que sí. Ajá. Entonces, había esa ingratitud, vamos a decirlo así, porque le había quitado a lo mejor el negocio que tenía él por la condición en la cual sacaba una lana. Probablemente, pero fíjense, hay otro ejemplo. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan cuando entran a la Hermosa? Que había un paralítico que llevaba muchos años, que lo levanta, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús levanta. ¿Qué hizo ese paralítico? Anduvo brincando y bailando. Entró de los brazos de Pedro y Juan y baile con ellos. ¿Agradecido? Sí. Y en cambio este hombre no. Este hombre ni siquiera le preguntó su nombre. Y aquello era Pedro y Juan. Y aquí está Jesús, el autor y consumador de la vida. Simplemente agarró su milagro y se fue. Quería el beneficio. Ya, sí, qué bueno, ya estoy sano. Me voy. Vámonos. Aquí nos surge una pregunta. ¿Cómo diferenciar uno como humano, que mientras podríamos ver al enfermo que lleva 38 años ahí, nosotros decir, ay, pobrecito, cómo has sufrido? Y por otro lado Dios dice, no peques más. Le está diciendo al mismo. Entonces, ahí, ¿cómo ir avanzando para poder uno como humano diferenciar? Fíjate lo que le dice, no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a cometer pecados, porque tu condición va a ser peor que la anterior. O sea, ya te llegó un milagro. Cuando uno a veces llega en la lona, ¿no? Llega en la lona a buscar a Cristo, trae sus problemas tremendos y poco a poco va restaurando Dios su alma y su economía y todo, poco a poco. Pero cuando se siente uno más fuerte, puede uno volver a pecar, porque ahora me siento bien, me siento estable. Y volvemos a pecar, ¿y qué sucede? Nuestra condición es más difícil, ¿verdad? A ver, ¿quién me...? Hermano, yo veo esto también, que Dios como el Dios omnisciente que nos conoce perfectamente, Él sabía lo que iba a hacer en contra de Jesús. Porque dice que el hombre se fue y dio aviso a los judíos. Y el problema era que el Señor era atacado porque sanaba en el día de reposo. Si Él hubiera sido verdaderamente entendido lo que Dios le dijo, levántate y no peques más, no hubiera ido y ni tenía gratitud, tenía autolástima, y además hasta fue y acusó al Señor, hermano, porque dice que le dijo el Señor, no peques para que no te venga alguna cosa peor, y inmediatamente el 15 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Imagínense cuánta ingratitud, y también fue Juditas, porque fue y le dio aviso quién había sido. Así es. Entonces, ¿Querías comentar algo, Enrique? Sí, yo lo veía metafóricamente como habla la palabra que habla Jesús. Nosotros tal vez traemos nuestra enfermedad, nuestros problemas, no 38 años, tal vez 40, 45. Y cuando nos sana Jesucristo, a veces tomamos nuestro lecho y nos vamos y no reconocemos, no permanecemos en Él. La clave es, sí, reconocer el
nos salvó y está en Él. La fidelidad siempre tendrá que ser con Jesucristo. Entonces, si olvidamos quién nos alivió después de 38 años, porque tal vez yo en mi caso conocía la palabra de Dios y nunca quise acercarme como debía. Y cuando me acerco, me sana, me cura, no debo de irme con mi lecho, no debo de irme, debo de estar y permanecer con Jesucristo. Esa es fidelidad. La permanencia hace el hombre grande. Tienes buenos amigos, permaneces, eres fiel con ellos, vas a tener buenos amigos. En tu trabajo eres fiel a tu trabajo, en todo, eso te va a dar el éxito. Pase lo que pase, tormentas, a veces arriba, a veces abajo, pero siempre hay estar, siempre hay estar, siempre hay estar. No aceptó la verdad, de que era un pecador. Entonces la gente también por eso se va, y por eso rechaza las cosas. Cuando viene la palabra y le pega a la gente, le da a la gente precisamente la palabra cuando viene, que está el Espíritu Santo ahí, pega exactamente en el corazón de la gente y va directamente al problema que tiene la gente, pero no toda la gente acepta eso. Entonces en este caso el Señor le dijo, vete y no peques más. A lo mejor le enojó la palabra de verdad que le dijo el Señor, que era un pecador, y a lo mejor eso fue lo que lo enojó, ¿verdad? Digo, hipótesis, ¿no? Fíjense, se lo encuentra en el templo. Quiere decir que Jesús venía al templo, ¿verdad? Y ese hombre también. Pues estaba caminando, ¿no? Ahora entró al templo. Pero ahí se lo encontró. Ahí tuvo su segundo encuentro. Y ahí su encuentro no fue tan amable, ¿eh? Porque en su primer encuentro lo sana. Pero él no, ni siquiera le pregunta quién es. Pero en el segundo encuentro, el Señor es duro. Le dice, no lo vuelvas a hacer, porque si lo haces, tu condición va a ser peor. Inmediatamente sale y le va y le dice a los judíos. Y desde ese entonces lo persiguen a Jesús. Por un milagro. ¿Verdad? Sí. ¿Qué es más fácil? ¿Salirse? ¿O no? Mucha gente en la iglesia no permanece. ¿Por qué no permanece? Porque no está pegado a la vida. ¿Mandé? Porque no está pegado a la vida verdadera que es Jesucristo. O porque se nos exige. Porque no le gusta que le hablen fuerte. No se nos exige que hagamos lo bueno. Entonces, imagínate si todos los que han venido aquí permanecieran. Ahora, lo más fácil es irse, ¿o no? ¿Y qué hace con su boca? En lugar de glorificar a Jesús, ¿qué hizo con su boca? Lo acusó. Fíjate, qué increíble, ¿no? Lo acusó. ¿Qué había en su corazón de él? Ingratitud. Comenzó a hablar de él. Él que lo había ayudado, de repente, su boca se volvió en ingrata. Lo más fácil es irse. Ahora, yo siempre he dicho, si yo estuviera sentado, a lo mejor me voy. Hay 200 iglesias, está bien. Pero un pastor no se puede ir. ¿O así? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un congregante y un pastor, o un congregante y un líder? O no líder, responsable. ¿Cuál es la diferencia? El compromiso. Compromiso. Ay, lo más fácil es, no puedo. Tengo trabajo, o tengo esto, o tengo lo otro. Y en cambio el pastor, que esté enfermo, tiene que venir. El pastor viene siendo como el sembrador. El compromiso que él tiene, está sembrando. Sembrar la semilla. Por eso muchos son llamados y pocos los escogidos. Por eso mucha gente, ahora voy a defender a los pastores. Nunca los defiendo. Pero son los más incomprendidos. ¿Jesús estaba siendo incomprendido? ¿Qué hice? Lo único que hice es sanarte, hermano. Y estando en el templo advertirte de que te iba a ir mal. O sea, fácil me hubiera dicho, ay, sí, manito, qué bueno que ya te compusiste, vente conmigo. No, te va a ir peor. Eso no me gustó. No me gustó. Mejor voy y lo acuso con los judíos.
al que lo había sanado durante 38 años, al que lo había ayudado, que estaba en la lona, estaba tirado. Cuando lo vio en sus pies, estaba a sus pies, no tenía nada, ni un peso, ni nada. Lo levantó. Pero quería que lo tratara bien, ¿no? Entre más grande, más te use Dios, más, más, espérame tantito, se me fue. Lijas vas a tener a tu alrededor. Más ataques. Porque más vas a ser juzgado, más vas a ser criticado. O sea, entre más grandes Dios te use, más, y prepárate. Porque si tú le quieres servir a Dios, así va a ser. Todo el mundo quiere la alfombra roja. No. A Jesús no le están poniendo la alfombra roja. A Jesús fueron y lo acusaron, el mismo que lo sanó. ¿Qué hubiera dicho Jesús? Bueno, si yo hubiera sido Jesús, le hubiera dicho, qué gacho, hubiera dicho otras palabras. ¿Eh? Lo único que hice es servirle, ayudarle. Nada más fui a él a salvarlo. Y desde ese entonces ahora me acusa. Por eso este pasaje es duro. Pareciera que no había amor. Pero es contundente. Cuidado con la ingratitud, ¿verdad? Cuidado No con... saber ser agradecido. Y no estar viendo a los que te rodean. Miren, dije que el sábado vino un joven, ¿verdad? Sí. Que dijo que su patrón, que era su amigo, lo abandonó en Veracruz. Y entonces, que allá lo podían haber matado, y llegó aquí y gloria a Dios. Todo ha cambiado en su vida. Y le dije, ¿qué vas a hacer si te encuentras a tu patrón? Le dije, tienes que darle las gracias. Dice, pues a lo mejor ni me saluda. Tienes que darle las gracias. Las gracias, decirle gracias. Porque a causa de que eras para mí una piedra de tropiezo, que me iban a matar, yo conocí a Cristo. Sí, cierto. A causa de eso, mi vida cambió. Entonces, ¿había un plan de Dios? Sí. Había un plan de Dios. Dice, no lo había entendido de esa manera. A causa, no mires nunca a las personas. Dale gracias a Dios por las lijas. Porque esas te están perfeccionando. Te están perfeccionando. La persona que te adula y que... esa no. La persona que te dice lo que es, punto. Qué bueno. Bueno, sigamos. ¿Qué más vemos? Los desiertos, las verdades, mejor decirle, y los porqués. ¿Cuántas veces dice por qué? Del 19 en adelante. Porque el Padre ama al Hijo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida. Porque el Padre a nadie juzga. 3 veces. 3 veces. El por qué. ¿Por qué? El por qué el Señor le está enseñando a sus discípulos el por qué. ¿Por qué pone la palabra por qué? ¿Por qué? Porque son verdades. Fíjense en el 22. ¿Quién me lo lee? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Está hablando de una norma, de una ley. De ahora en adelante, el Hijo es el que va a juzgar, ¿verdad? El Padre no va a juzgar. ¿Por qué? Está dando una norma. El siguiente, ¿por qué? ¿Me lo lees? 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El 20. ¿Para qué? El 23, ¿no? ¿Cuántos son el 20? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Nosotros somos hijos? ¿Qué nos prometió el Señor?
¿No es esta promesa que mayores cosas haremos que Él? ¿No es lo mismo? Sí. El Padre le muestra al Hijo. Vino Jesús y nos mostró. Y mayores cosas, dice, el Hijo hará. ¿Por qué Jesús nos dijo a nosotros que mayores cosas haríamos que Él? ¿Quién es Jesús? El Padre. ¿O no es nuestro Padre? Lo mismo que está diciendo, que es en su personalidad, así lo está dejando a nosotros. ¿No es maravilloso? Lo único que necesitamos es aprender de Él. De Él. No aprendas de, ay, voy a tumbar a la gente. No. Aprende de Él cómo lo hacía. Con sencillez y serenidad, mi querido Solín. Pequeños. Como decía primera de Pedro, la que nos puso el sábado 3:15, era con mansedumbre y reverencia. Y respeto, con mansedumbre y respeto. Pero necesitamos el conocimiento. Necesitamos el conocimiento. El paralítico nunca obtuvo conocimiento, aunque obtuvo un milagro. Pero sus discípulos están aprendiendo conocimiento. ¿Qué otro? ¿Por qué nos falta? El 26. ¿Me lo lees, por favor? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y este es glorioso. ¿Cómo puede ser el Padre y el Hijo? El Padre tiene vida en sí mismo. ¿Quién se la dio? ¿En qué se refiere en sí mismo? Esa es la fuente de la vida, ¿verdad? Así es. Ahora Él en el Hijo, en su palabra, porque Él le dio la vida, tiene vida en sí mismo. Y aquí viene una respuesta. El 27, ¿me lo lees? Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿De quién habla? De Él mismo. O sea, el Padre tiene vida en sí mismo. El Hijo, el Padre le dio la autoridad de tener vida en sí mismo. Por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere el Hijo del Hombre? El Hijo que vino al mundo. Exactamente. Paloma para él. Se hizo 100% hombre. Y este es el gran misterio, ¿verdad? Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Vida en sí mismo. Ahora, las verdades. De cierto os digo. Versículo 24. ¿Eh? ¿Quién me lo lee? De cierto os digo, el que oye mi palabra y que vea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿El qué? ¿Dónde viene la fe? Entonces, volvemos a lo que decía Enrique, la permanencia. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué palabras oyes todo el día? Miles de palabras, broncas, situaciones, noticias. ¿Cuántas veces oyes mi palabra, dice el Señor? En 12 horas o 18 horas. ¿Cuántas palabras escuchas y cuántas palabras son mías? ¿De qué está lleno nuestra mente, no? ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿Qué necesitamos? Alabaré, te alabaré. Dios es espíritu y busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Podrías hacer un ejercicio hoy, por ejemplo, y decir, bueno, hoy voy a estar alabando a Dios todo el día. En mi trabajo, en lo que estoy haciendo, pero mi mente y mi corazón va a estar adorando a Dios. Y al final, antes de dormir, meditas cómo te sientes. ¿Lo haremos? Sí. Vamos a hacer el ejercicio. De dormir hay que hacer el Sí, tú todo el día vas a estar adorando y glorificando y acordándote de algún versículo
y de esta enseñanza, quédate con alguna duda. ¿Por qué levantó Jesús? Le dijo, levanta tu lecho. ¿Por qué se lo llevó? Si lo que ya no quiere uno es verlo, las cosas, donde estaba uno tirado 38 años, imagínate, bien apestoso. Entonces, ¿por qué quedarte con esa pregunta, Señor? A ver qué Dios te dice, o quédate con otra. De cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿y qué? Y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene no vida. vendrá condenación, mas ha pasado de muerte. Ni siquiera voy a ser condenado. No voy a ser juzgado. Nada. Voy a pasar simplemente. ¿Por qué? Porque le creo. Le creo al que te envió, le creo al Padre. Escucho su palabra. Bueno, vamos cerrando. Pero en este versículo yo entiendo que si no escuchamos su palabra y no creemos en el que envió a Jesús, estamos como muertos. Para Jesús estamos como Claro, si no cree uno en Él, no tenemos vida. ¿Quién te dio la vida? Entonces, si no crees en el que te dio la vida, estás muerto. Así tan sencillo, ¿eh? Bueno, versículo 28, ¿sí? ¿Quién me lo lee? No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ándale, chiquita. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. No nos maraville. Fíjate, los sepulcros oirán su voz. Bueno, ahí les va. ¿En qué momento escucharon la voz de Dios en el sepulcro? O en el infierno. Antes de la resurrección. Capítulo 12, que dice que el Señor les estaba hablando de la palabra primero, dice que oye mi palabra. Y aquí les está recordando lo que ellos según conocían. En el libro de Daniel dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Esa es la profecía. Esa es la profecía. La profecía. ¿En qué momento se empieza a cumplir? Bueno, en el momento de Lázaro, estaba en el sepulcro y salió a resurrección. Pero hay otro momento, cuando Jesús es llevado al infierno. Que baja al infierno. Y dice que ahí los que estaban desde Noé, cuando se habían salvado a 8, que les había dicho, arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Y dijeron, ese Enrique está loco, anda hablando del arrepentimiento, lleva 100 años hablando del arrepentimiento. Arrepiéntanse. Y ahora ya anda construyendo un arca para la casa de oración. Arrepiéntanse. Dice, a esos el Señor en los sepulcros oirán su voz, oyeron su voz y salieron. ¿Se acuerdan que cuando resucitó Jesucristo vieron muchos antepasados? ¿Eso fue maravilloso? Bueno, en la segunda venida de Cristo, que es la que esperamos, acuérdense que no le hemos puesto mucha atención a la segunda venida, pero debemos de estar atentos a la segunda venida. Vendrá como león rugiente, ¿no? Dice, muchos estarán casados, muchos estarán en fiestas y todo. Lo que pasó, por ejemplo, el viernes. ¡Pum! Se acabó eso. ¿Ya? Vámonos. Así será el juicio. Así será el juicio. Y será el llorar y crujir de dientes. Así como en los días de Noé. ¿Verdad? Entonces, la primera resurrección, los primogénitos, fue cuando Cristo resucita. Fíjate, cuando resucita, cuando está Cristo en un lugar, siempre va a salvar almas. Siempre. Hasta en el infierno le abrió
las cadenas a los que estaban oprimidos y salieron. En la segunda venida hemos hablado mucho de establecer el reino, ¿verdad? Y de predicar el reino. Pero no nos hemos enfocado en la segunda venida. ¿Cómo va a ser? ¿Qué dice la Escritura? Va a ser un trueno. ¿Cómo es la voz de Dios? Con truenos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? En un abrir y cerrar de ojos. Sí, a ver, cierra y abre los ojos. Así será. Quiere decir que va a ser una muerte. Los que estaban cerca de donde fue la explosión, consumidos inmediatamente. Así, un abrir y cerrar de ojos. ¿Te da tiempo de decirle, perdóname Dios? Nada. Tuviste 100 años para arrepentirte, para dejar tus pasiones, tus olvidados. Es que, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me va esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu alma? Aquí lo dice, ¿verdad? Ya no peques más porque tu situación va a ser peor. Entonces, ¿de qué te está diciendo? Arrepiéntete. Es que yo, ¿por qué me pasa esto? Arrepiéntete. Hay situaciones que nos pasan para pruebas y hay situaciones que nos pasan para matarnos. A veces son pruebas para buscar más a Dios, sabiendo que Él tiene el control de todo. Y hay cosas que nos pasan porque nos apartamos. Por ejemplo, ¿por qué choqué? Pues si te pusiste una guarapeta y andabas hasta atrás. ¿Por qué me pasa esto, Dios? Pues por 2 litros de alcohol que te tomaste. Hay otra. ¿Por qué me pasa esto si no ni siquiera he tomado? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Es diferente? Sí. Es diferente. Tal vez me falta más santidad, o me quieres llevar a otro nivel, o quieres que te busque con más pasión, porque ya me había acostumbrado. Y a causa, dice, de las aflicciones me buscáis. A veces nos pasa eso, ¿verdad? Bueno, un último comentario. Ofi está muy callada. Dios es un Dios justo y firme en sus actos, ¿verdad? No peques. Punto. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría con ese paralítico que Dios bendijo? Porque Dios lo bendijo, ¿no? ¿Qué dice la Biblia de él después de esto? Nada. Se acabó. ¿Y de qué sirvió su milagro? De nada. Es que lo debería de haber seguido a Jesús, ¿eh? ¿Se acuerdan el endemoniado de qué es? El Gadareno. ¿Qué le dijo a Jesús? Le dijo, déjame ir contigo. Por favor, déjame ir contigo. El endemoniado, ¿eh? Que se aventaba en los sepulcros. Y Jesús le dijo, no, quédate aquí para que seas testimonio. ¿Qué le está diciendo? Vas a compartir el Evangelio. Está bien. Ya viste otro centro cristiano. Es diferente la actitud, ¿verdad? Bueno, cerramos. Si en algún momento de nuestra vida somos ciegos, cojos, mancos, mudos espiritualmente, es tiempo de reflexionar, ¿eh? Es tiempo de pensar qué es lo que no me deja ver, qué es lo que no me deja extender mi mano a otro, pedirle perdón o saludarlo, qué es lo que no me permite caminar, qué es lo que no me permite oír la palabra de Dios. Porque estamos como si estuviéramos en el lugar de Betsaida. Aquí estamos los cojos, los mudos, los mancos, los ciegos. Y Jesús hoy aparece a tu vida y te dice, ¿qué es lo que estorba? ¿Quieres un milagro? Aquí está Jesús. ¿O no está Jesús aquí? Les manifiesto a través de su palabra.
corrige tu vida. Padre, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por las áreas íntimas, Señor,